Gracias siempre por la atención a los medios de comunicación. Bueno, profe, ¿cuál es el análisis que se hace de lo que se viene, ¿no? Las cosas se olvidan rápidamente, el partido y la victoria contundente que se tuvo en el anterior compromiso, pero ¿cuál es el análisis que se hace ya del rival que se va a enfrentar? Y cuéntenos algo, si lo ha ido bien o mal, no recuerdo particularmente. ¿Cómo ha ido usted? ¿Qué recuerdos tiene, positivos o negativos, de los enfrentamientos con el Deportivo Quito? Gracias. Buenos días. Bueno, de lo que hemos hecho hasta ahora estamos conformes. El equipo viene, a mi criterio, mejorando su juego. Obviamente que el resultado del último partido por ahí hay que tenerlo con pinzas, que no sea engañoso. Encontramos o tuvimos una efectividad realmente muy buena al margen de hacer un gran partido, pero bueno, se jugó muy bien y por eso se ganó. Lo importante es que estamos en la punta, que era el objetivo que tenemos. La intención es tratar de seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, mejorando el funcionamiento del equipo, tratar de darle a los jugadores que no vienen jugando también minutos de fútbol, porque en cualquier momento lo vamos a utilizar. Y del rival que venimos, ahora no sé cómo salir, la verdad que son estadísticas, ¿no? Más allá de lo que pasó, lo más importante es lo que viene. Partido del domingo o del sábado, no sé cuándo se va a jugar, para nosotros es muy importante, sábado, bueno, porque hay que defender la posición en la que estamos. Obviamente que es un rival, es un clásico y la gente lo espera con mucha expectativa, pero para nosotros es un partido importantísimo por lo que representa. Vamos a jugar contra otro equipo que es candidato a pelear el título junto con nosotros, es el bicampeón, así que para nosotros va a ser importante también. ¿Cómo está, profe? Buenos días. El reemplazo de Enrique Vera podría ser William Araujo y podría jugar Salgueiro desde el Vamos con Barcos. Sí, calculo que naturalmente William Araujo puede llegar a ser reemplazante. Lo de Juan lo veremos. Para mí, Lara jugó un gran partido. Profe, el otro día frente a Melé, Liga jugó el partido perfecto, y si usted corrobora este comentario que realizó mucha gente una vez que terminó el partido en la Casa Blanca, ¿usted cree que Liga es el equipo desnotado del torneo 2010? No, lo dije antes, hay que tener que tomarlo con pinzas ese partido. Creo que no fue un partido perfecto, creo que fue un buen partido y a donde fuimos muy eficaces y muy contundentes, pero tenemos todavía mucho por mejorar. Siempre dije que es un equipo que si encuentra facilidades es peligroso por la jerarquía de sus jugadores. Y después lo demás, desde un principio Liga fue candidato y les decía que lo asumíamos con toda la responsabilidad que eso implica, pero ni con el nombre ni con la camiseta se gana. Para eso hay que trabajar como lo viene haciendo este grupo de jugadores, que mientras sigan respondiendo de la manera que lo hacen, va a ser difícil que le ganen, porque se están matando porque quieren más, porque no se conforman, pero sabemos que cada partido es un reto que tenemos que pasar, y así lo tomamos, con la seriedad como es que se debe tomar cada partido. Jugadas 4 fechas, profe Bausa, jugadas 4 fechas, Liga llega en el mejor momento futbolístico que el Deportivo Quito, si empezamos ahí para el clásico del fin de semana. Si usted depende de dónde lo mire, realmente nosotros creo que venimos, el nivel del juego, el equipo lo viene mejorando, pero en estos partidos cuando son clásicos y así,
no tiene mucho que ver como sea, porque empiezan a jugar otros factores, desde lo anímico principalmente. Vamos a jugar contra el último campeón, vamos a jugar contra un equipo que está jugando Copa Libertadores y que por algo lo está jugando, así que va a ser un partido difícil. Profesor, buenos días. De los técnicos que de pronto planifiquen el partido pensando en lo que puede hacer su equipo o se fija en el rival, el equipo recupera jugadores de canchas arriba como Arroyo, como Pirquio, ¿eso le dice algo o simplemente piensa en lo que usted puede poner, profe? Como siempre, les tratamos de dar a nuestros jugadores un panorama de lo que se van a enfrentar, más allá del conocimiento que tienen del Quito. En la semana, como cada partido que enfrentamos, 2 días antes se le pasa un video, lo van a ver, pero lo que hacemos es hincapié principalmente en lo que hace Liga, siempre. Creo que lo más importante pasa por ahí. Si el equipo mejora su rendimiento, si sigue jugando bien, el equipo tiene muchas posibilidades de ganar. Profesor Alonso, buenas tardes. Buenos días todavía a los presentes. ¿Podrían existir muchas variantes de aquí al sábado? Yo sé que aún la semana está tierna, pero se prevén cambios significativos en la estructura. No sé si ha definido si Salguero va a jugar de entrada, si Cristian Lara. Usted sabe que son temas que nos apasionan un poco, tratar de hacer nosotros buenas alineaciones durante los días previos a los partidos. Gracias, profesor. Yo creo que ustedes me conocen bastante. Yo creo que es más, jugarían una apuesta, adivinarían la formación ya. ¿Qué le ha parecido lo de Marcos, profesor? Un gol por partido, muy buena producción del atacante argentino. Le planteo la pregunta porque, claro, atrás de Marcos estaba el tema del Taca Mieler, que terminó siendo la gran figura de Liga, un gran goleador inolvidable para los hinchas del equipo merengue. Pero Marcos ha llegado y a fuerza de goles se va metiendo. Obvio, las comparaciones son odiosas, siempre. Lo que hizo el Taca lo hizo y por más que haga 80 goles bárbaros lo va a borrar. Entonces, yo veo las cosas desde otro punto de vista. Lo que sí me parece que Hernán en el último partido mejoró su juego, no tuvo tantas pérdidas como lo venía teniendo en los partidos anteriores. Eso a mí me gustó mucho. Lo de la eficacia, como le dije a él, ojalá la siga teniendo, ¿no? Realmente el de Domingo fue un golazo por la resolución, una pelota a donde resuelve en 2 toques de una forma perfecta. Así que está anímicamente, lo veo cada vez mejor, porque aparte del gol el otro día hizo un buen partido, que es lo que me interesa. Hemos trabajado algunas cosas en la semana para que se sienta un poco más cómodo y estamos conformes, esperando que pueda seguir con su racha. Profesor, se comenta extraoficialmente, quisiéramos la voz autorizada suya de una probable emigración de Walter Calderón a otro club de Quito. ¿Te ha sabido algo? No he tenido ninguna noticia al respecto. Si llega a aparecer, lo analizaremos junto con él y después tomaremos una decisión. En ese sentido soy muy abierto. Es lo mismo que pasó cuando apareció Araujo, cuando apareció lo de Edison Méndez, hace cosa de 2 semanas también. Es decir, cuando aparezca, lo analizamos y lo vemos. Claro, a esto me refería. ¿Usted es partidario de que jugadores que por dado ver razones no tienen demasiada oportunidad busquen otros horizontes? Depende. ¿Y necesiten más? Depende de qué jugador, depende del lugar en que está jugando, depende de las opciones que tengamos. Es decir, hay que pensar no en 6 meses, sino en todo un año. Así que por eso le digo que soy abierto, pero como es cuando aparezca, lo hablamos y la prioridad la tiene el equipo. Entonces, de acuerdo a eso tomaremos una decisión si aparece.